Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Lisbeth Contreras Palacios. Este video está elaborado para mostrar lo aprendido en la unidad número 3 de la materia Estadística Inferencial 2 impartida por el profesor Juan Morales. Los temas para esta tarea son los análisis de varianza. Hay dos subtemas importantes. El primero es el siguiente. Habla sobre el análisis de varianza de un factor. Definiciones importantes. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F o distribución de Fisher, que tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica y los valores de F no pueden ser negativos. Este método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más mediciones poblacionales son iguales. La hipótesis nula plantearía que la igualdad entre las tres medias poblacionales, mientras que la hipótesis alterna plantearía lo contrario, es decir, la diferencia entre estas. Un valor de P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como 1 mayor a 0.05, que sería el valor de significancia, con este no se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Aquí se ve un ejemplo ilustrativo. Como se mencionó, si el estadístico de prueba F es pequeño, el valor de P es grande, por lo que se rechazaría la hipótesis, y en esta parte sería lo contrario. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las variancias muestrales. Este análisis de un factor se utiliza con los datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para este análisis de varianza serían los siguientes: que las poblaciones tienen distribución que son aproximadamente normales, que las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales y que estas son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma, y que las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Vamos a nuestro primer ejemplo. Este habla del ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choques de automóviles. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de un G es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Tenemos nuestro ejemplo. Dice: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Vemos nuestros datos. Aquí estaríamos, como se mencionó, para hacer el análisis de varianza necesitamos tres tipos. En esta ocasión sería el tipo de automóvil, que sería compacto, mediano y grande. Estos serían los tamaños, y pues vemos que cada uno cuenta con 10 muestras. Para realizar el ejercicio iremos a Minitab. Yo tengo los datos aquí ya establecidos. Prueba de desaceleración del pecho en pruebas de choques de automóviles. Como se mencionó, tenemos los tres tipos de autos, que en este caso sería el tamaño, que estarían clasificados en compactos, medianos y grandes, y tenemos 10 muestras de cada uno.
Dice, utilices las mediciones para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de una población con medias iguales. Conforme a lo que vimos en las diapositivas anteriores, se dejó claro que la hipótesis nula plantearía la igualdad de las medias y la hipótesis alterna lo contrario, la desigualdad de estas. Lo primero que haremos será probar o poner a prueba la igualdad de las varianzas, ¿ok? Para hacer esto nos vamos a estadísticas, ANOVA y a esto que dice análisis prueba de igualdad. Como les menciono, vamos a someter a prueba la igualdad de nuestras varianzas. Y aquí te da dos opciones, que son los datos de respuesta están en una sola columna o los datos de respuesta están en columnas separadas. Están en columnas separadas. Yo seleccioné mis tres tipos de automóviles, compactos, medianos y grandes, y le damos a aceptar. Esto nos arroja la siguiente tabla. Como vemos, son comparaciones y dice que si los intervalos no se sobreponen, la desviación estándar correspondientes son significativamente diferentes. Analicemos. Como hemos visto en los videos o unidades anteriores de la materia, basamos nuestras hipótesis o nuestra observación para poder refutar o aceptar las hipótesis por medio del valor de P. Aquí vemos que el valor de P para ambas es mayor al valor de significancia, que es 0.05, por lo cual no tenemos evidencias para refutar la hipótesis nula que plantea la igualdad. Por lo que no tenemos, como decía, no tenemos evidencia para refutar la hipótesis nula. Dado a lo anterior, nuestro valor de P es mayor al valor de significancia. Vemos que el método, nuestra hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. En la hipótesis alterna mencionaría que por lo menos una de estas tres es diferente y el valor de significancia 0.05. Como se observó, tenemos que el valor de P es mayor que el valor de significancia, por lo cual no tenemos la evidencia para refutar la hipótesis nula que plantea la igualdad. Seguimos con nuestro análisis de varianza. Aquí está la información que nos mostraba el programa. Proseguimos con nuestro análisis de varianza. Para esto volvemos a Minitab. Ahora a estadísticas, ANOVA y a un factor. Estos se encuentran en columnas separadas y pues escogemos nuestros tres factores. Aquí a donde dice comparación vamos a utilizar todos los métodos de comparación y pues miraremos a las gráficas. Igual le damos a aceptar y nos va a arrojar lo siguiente. Nos arroja una variedad de gráficas, la gráfica de residuos y pues las comparaciones que elegimos para que nos diera tenemos aquí la información. Yo la pasé a mi presentación. Ok, aquí me dice que el método es el que ya expusimos. Nuestra hipótesis nula, todas plantea la igualdad entre las medias, mientras que la hipótesis alterna plantea lo contrario, que sería la desigualdad en por lo menos una de ellas. Quiere decir que no todas tienen la misma media. El valor de significancia con el que estamos trabajando es el 0.05.
tenemos la información del factor. En esta ocasión es un solo factor, son 3 niveles, los cuales son el tamaño de los autos, que es compacto, mediano y grande. Tenemos las medias para cada una de ellas. Vemos que son 10 valores proporcionados para cada factor. Tenemos la desviación estándar. Para la primera es 4.40, 4.36 para la segunda y pues para los autos grandes de 4.64. Te menciona también que la desviación estándar agrupada sería de 4.45970. Tenemos el análisis de varianza, el cual nos muestra el valor de P y tenemos el resumen de los datos. Tenemos nuestro análisis, como les mencionaba, escogimos las comparaciones. La primera es la de en pareja de Tukey, la cual compara agrupar información utilizando el método Tukey y una confianza del 95%. Vemos la comparación de autos compactos, tenemos autos medianos y que la agrupación sería A y B, y los autos grandes, que este sería la B. Dice que las pruebas simultáneas de Tukey para la diferencia de las medias. Aquí vemos el valor de P ajustado también. Vemos cómo para la primera sobrepasa el valor de significancia. Para la relación auto grande y compacto es menor, y para la relación grande y auto mediano el valor de P sería mayor, por lo cual no hay evidencia suficiente para desaprobar la hipótesis nula que plantea la igualdad. Tenemos el análisis por las comparaciones en parejas, pero esta vez por el medio Fisher. Vemos que las medidas que no comparten una letra no significan significativamente diferentes. El nivel de confianza para este es de 88.07 y aquí vemos el valor de P y vemos la gráfica. Podemos ver cómo los autos, la relación auto grande y auto compacto no pasa por el 0. Dice, si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Vemos que en la relación los autos grandes y medianos, estas serían iguales, podrían corresponder para ser iguales ya que pasan por el 0. Tenemos la comparación múltiples de Dunet con un control. Las medidas no etiquetadas a la letra E son significativas a las medidas del nivel control. Seguimos viendo cómo el valor de P sigue sobrepasando nuestro valor de significancia, por lo cual no tenemos la evidencia suficiente para desaprobar nuestra hipótesis nula. Dice las pruebas simultáneas para la medición del nivel, la mayor de las medias de otros niveles. Igual tenemos el valor de P. Vemos como aquí en 2 de las relaciones sobrepasa el valor de significancia y en la tercera queda por debajo de este. Podemos ver las gráficas de residuos, cómo se plantea la campana de Gauss aquí y cómo vemos también cómo no se alejan de la línea los residuos. Ok, este fue nuestro primer ejercicio, el cual decía que poníamos a prueba las hipótesis. La hipótesis nula nos decía que plantea la igualdad entre las medias, mientras que la alterna plantea la desigualdad. Dado a los diferentes resultados, vimos que no contamos con la evidencia para desaprobar la hipótesis nula, por lo cual se plantea la igualdad.
Pasamos a nuestro siguiente ejercicio, que dice ejercicio lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida IC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, tenemos nuestros datos. Volvemos a utilizar los mismos factores, que sería el tipo de auto, que sería por tamaño, compacto, mediano y grande. Y tenemos nuestros 10 valores para cada uno. Ya haremos los mismos pasos con respecto al ejercicio anterior. Mostraré una vez más la ruta para que el programa Minitab nos ayude a arrojar los datos que necesitamos para la interpretación. Nos vamos a Minitab, donde ya tengo estos datos capturados para poder agilizar la ruta. Okay, como mencionamos en el ejercicio anterior, lo primero sería someter a prueba la igualdad de las varianzas. Esto lo hacemos por medio de esta ruta, que sería estadísticas, ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Nos sería respuesta en una columna, separa por cada nivel o factor y seleccionamos nuestros 3 factores. Opciones, vemos como el nivel de confianza es del 95%, por lo que nuestro valor de significancia es el que se presenta o nos piden a utilizar en los datos del ejercicio, que sería del 0.05. Vamos a aceptar. Vemos las gráficas. Esto no le vamos a mover, lo vamos a dar a aceptar directamente, ya que fue lo que se nos planteó en las explicaciones. Vemos, dice, si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones correspondientes son significativamente diferentes. Tenemos la comparación, las comparaciones, tenemos el valor de P, el valor de P sería 0.120 y 0.173. Sin querer sonar repetitivo, consideramos, o se ha notado en los ejercicios anteriores, como es importante el resaltar que si nuestro valor de significancia es el 0.05 y nuestro valor de P es mayor al valor de significancia, no contamos con la evidencia para refutar nuestra hipótesis nula, que en esta ocasión nos habla de la igualdad en nuestras medias. Ok, entonces tenemos la primera parte, como les mencioné, sería probar la igualdad en las varianzas. Nos vamos al segundo punto para nuestro análisis, que es estadística, ANOVA, otra vez ANOVA a un factor. Sería, los datos de respuesta están en una columna por separado y escogemos nuestros factores. En donde dice comparación, utilizaremos o haremos la comparación por medio de todos los procedimientos. Aunque según lo mencionado por nuestro profesor, el más utilizado sería el de Tukey, pero para dejar un poco más claro los resultados, nosotros probaremos los 4 aquí presentes. Y pues los resultados serán a prueba y le damos a aceptar, aceptar. Y nos da las gráficas de intervalo. Nos dice que en la primera nuestra media sería de 431.5 para los autos compactos y para los autos medianos sería de 390.6, mientras que en los autos grandes sería de 385.8. Y nos da
pues aquí todo lo que nosotros le pedimos, ¿verdad? Tenemos ANOVA a un solo factor, autos compactos, autos grandes y autos medianos. Vemos los resultados arrojados, como esto ya lo vimos en lo pasado. Vimos cómo tenemos el valor de P. Denme un segundo, creo que hubo un error en... Tenemos los resultados, los vamos a interpretar. Yo me siento un poco más cómoda trasladándolos a mi presentación para no perderme tanto con toda la cantidad de ventanas que se abren con respecto a lo que le solicitamos al programa. Vemos aquí, esta sería nuestra prueba de igualdad. Me da la comparación de .044 y .079. Tenemos nuestro tenemos nuestro método de prueba. Dice que la hipótesis nula plantea la igualdad de las varianzas, mientras que la hipótesis alterna nos plantearía lo contrario, que sería la desigualdad entre las varianzas. Nuestro método de prueba sería comparaciones múltiples. Y aquí tenemos nuestras desviaciones estándar. Tenemos la información del factor, que en esta ocasión sería a un solo factor. Y los niveles serían 3, compacto, mediano y grande. Tenemos nuestro análisis de varianza. Y tenemos nuestras medias. Continuamos con las comparaciones. La primera sería en parejas por medio de Tukey. Tenemos mediano y compacto y nos da nuestro valor de P de .793. Este es mayor a nuestro valor de significancia, por lo cual no tenemos evidencia para refutar nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad. En la prueba de diferencias a grandes compacto pasa lo mismo, el valor de P sobrepasa el valor de significancia y lo mismo para el tercero. Podemos observar de una manera más visual en la gráfica cómo nuestras tres comparaciones pasan por el 0, por lo cual esto hace que no... si el hecho de que no se pase por el 0 plantea la desigualdad de las medias, el hecho que pasen por el 0 las 3 nos plantea la igualdad entre estas, sumado al análisis correspondiente entre valor de P y el valor de significancia. Seguimos con la misma aprobación. No tenemos evidencias para refutar nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad. En la comparación en pareja de Fisher, vemos lo mismo. Nuestro valor de P sigue siendo mayor al valor de significancia, a pesar que aquí nuestro nivel de confianza para esta prueba fue menor. Igual sigue siendo el valor de P mayor al valor de significancia. Vemos como por medio del análisis de Fisher o la comparación de Fisher, nuestras tres comparaciones siguen pasando por el 0, por lo cual seguimos teniendo la evidencia para apoyar nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad. En este caso vemos lo mismo, es comparación de múltiple de Dunet con un control y nuestro valor de P es mayor.
igual la lectura de que ambas pasan por el 0 nos plantea no tenemos la evidencia para refutar nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad. Vemos cómo por los diferentes medios de comparación, tanto con el análisis que nos da por medio de los datos del programa Minitab, no tenemos evidencias para refutar la hipótesis nula que, como se mencionó, esta plantea o defiende la igualdad de las medias. Okay, pasamos a nuestro siguiente tema. Recuerden que estamos hablando de análisis de varianza. En los dos ejercicios anteriores planteamos el análisis utilizando un solo factor. En este siguiente subtema lo estaremos planteando a dos factores. Tenemos algunas definiciones antes de pasar al desarrollo de los ejercicios. Dice, existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. El objetivo sería que con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón y un efecto de factor de columna. Los requisitos sería que para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal, que estas poblaciones deberían de tener la misma varianza o desviación estándar, que las muestras deben ser aleatorias simples de datos cuantitativos y que estas muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como el diseño de balanceo. Tenemos nuestro primer ejemplo. Nos dice ejemplo de mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choques de automóviles. Seguimos con el tema de los ejercicios pasados, solo que en esta ocasión se tomarán en cuenta los dos factores en la varianza. El primero sería el tipo de automóvil que estaremos manejando, extranjero y nacional, y en la columna tendremos el tamaño de los automóviles, que serían compacto, mediano y grande. Dice, utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano y grande. Utilice un nivel de significancia del 0.05. Lo primero que haremos será hacer un análisis de las medias, tomando en cuenta los dos factores y categorías. Nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los datos. La ruta para hacer nuestro primer paso, que sería el análisis de las medias, es estadísticas, ANOVA y análisis de las medias. Aquí nuestra respuesta sería la desaceleración del pecho en G, y nuestra distribución sería pues los tipos, que sería los tipos de automóviles, y el segundo factor sería el tamaño. Nuestro nivel de significancia es del 0.05 y le damos a aceptar. Tenemos los efectos de la interacción y tenemos efectos principales por tipo de automóviles. Podemos ver cómo se prueba que la varianza estándar, aunque no es
exactamente la misma, tampoco plantea una desigualdad de una manera bastante diferente. También se puede observar cómo los dos puntos rojos hay diferencia en las medias, tomando en cuenta el tipo de automóvil. Esto lo podemos ver aquí. Vemos como en el tipo nacional sería relativamente menor. Y continuamos con nuestro análisis. Como vimos, pusimos a prueba las medias. Ahora vamos a hacer nuestro análisis. La ruta sería estadísticas, ANOVA, y como se mencionó sería ANOVA balanceado. Esto determinar si las medias de dos o más grupos. Ok, la respuesta sería la desaceleración, ya que es lo que estamos estudiando, y pues los modelos sería la desaceleración, por tipo de automóvil y después el tamaño, y después plantearemos una interacción entre tipo de automóvil y el tipo de tamaño, por medio de el signo de multiplicación. Gráficas, vamos a poner las 4 en 1, le damos a aceptar. Y nos arroja la gráfica de residuos. Y como les comentaba, esto es lo que nos arrojó el análisis de las medias. Y aquí tenemos el ANOVA balanceado. La información del factor es por medio del tipo de automóvil, que está a dos niveles, que los valores serían el extranjero y el nacional. Y tenemos el siguiente factor sería el tamaño, que en este hay tres factores, que sería el compacto, grande y mediano. Tenemos el análisis de las varianzas de desaceleración del pecho en G. Tenemos el tipo de automóvil. Tenemos nuestro valor de P, que es de 0.038. Este es menor al valor de significancia, por lo cual tendríamos evidencia para decir que nuestra hipótesis nula, para rechazarla y plantear que no hay igualdad entre las medias referente al tipo de automóvil. Y tenemos el tamaño de automóvil. Para esta, nuestro valor de significancia es mayor, es valor a nuestro nivel de significancia, por lo cual no tendríamos la evidencia suficiente para refutar la igualdad entre las medias correspondientes al tamaño de automóvil. En la parte de abajo tenemos el análisis haciendo relación entre el tipo de auto y el tamaño del auto. En esta el valor de P es muchísimo mayor al valor de significancia, por lo cual no tendríamos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad. Tenemos nuestra desviación estándar. Tenemos nuestra desviación estándar de 4.64, nuestra R al cuadrado de 52.64 y nuestra R cuadrada ajustada por 32.77. Pero recordemos que lo que estamos analizando, tratando de hacer aquí, es refutar o poner a prueba nuestras hipótesis. Como vemos aquí, ya les comenté, es por medio del valor de P, y la relación es mayor al valor de significancia y el valor de P, por lo cual no tenemos evidencia para refutar nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad.
Seguimos con nuestro análisis. Estadísticas, ANOVA, y en esta ocasión vamos a hacer una gráfica de intervalos. Con grupos le damos a desaceleración de pecho en G y los tipos de automóvil. En esta se pueden observar los intervalos de desaceleración. Vemos cómo está dividida por el tamaño y esta a su vez por el tipo de automóvil. Vemos cómo en el primero el grupo tamaño de automóvil, que sería compacto y tipo automóvil extranjero, la media sería de 4.46. En el segundo 4.57 y en el tercero 3.80. Para el nacional 3.84 para el compacto y 2.40 para el grande y 3.97 para el mediano. Seguimos con estadísticas, ANOVA y gráfica de efectos principales. La respuesta sería la desaceleración y los factores, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí podemos ver cómo la media en los tipos de auto extranjeros es mayor a la de los nacionales, y como correspondiente al tamaño es menor en tamaño en los autos de tamaño grande. Y la siguiente ruta sería estadísticas, ANOVA y gráfica de interacción. Esta nos mostrará si hay interacción entre los puntos. Vemos cómo la gráfica de interacción para el tamaño de automóvil no hay interacción entre estas, ya que se ven líneas paralelas. No hay ninguna en donde estas se junten o lleguen a chocar para ninguno de las dos. Y pasamos a nuestro siguiente ejercicio, que plantea las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques. Se utilizan las unidades de medida y por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de las lesiones de cabo. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo automóvil y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil. El efecto renglón sería los tipos, extranjero, nacional, y el efecto columna sería el tamaño. Nos vamos a Minitab, ejercicios, lesiones. Mostremos la ruta una vez más. Primero ponemos a un análisis de las varianzas, estadísticas básicas, es ANOVA, y sería análisis de las medias. Ok, esa es nuestra primera ruta, lo cual nos da el análisis de las medias.
En esta ocasión no se ven puntos rojos. Vemos efecto de la interacción. Y la siguiente ruta sería estadísticas, ANOVA y ANOVA balanceado. Voy a cambiarle el título aquí. Tengo un error. Estamos lesiones de cabeza de automóvil. Ok. Ahora sí, estadísticas, volvemos, tenía un error en la captura de datos, no en sí en los valores de los datos, pero sí en nuestros encabezados de cada columna. Voy a volver a hacerlo porque creo que me confundí un poco, así que prefiero replanteármelo. Estadísticas, ANOVA y análisis de medias. Ok, lo tenemos, lo voy a copiar y lo voy a pasar a mi presentación. Son exactamente los mismos datos. Yo no tenía error en la captura de mis datos en los datos cuantitativos, pero tenía un pequeño error no había cambiado el título. Se puede observar como solamente era este título el que cambió. ¿Okay? Regresamos, tenemos el efecto de la interacción de dos factores en las lesiones de cabeza en un choque. Los factores sería el tamaño y el tipo de automóvil. Vemos la interacción entre ambas. Y seguimos con la siguiente ruta. Sería estadísticas, ANOVA y ahora sí nos vamos al ANOVA balanceado. Aceptar y nos da la gráfica de residuos. Vemos la campana de Gauss en el histograma y podemos ver cómo en la mayoría de los puntos de residuo se encuentran bajo una sola línea, aunque tenemos alguno perdido por aquí. Que este es el símbolo en la fila 8. De allí en fuera todos son bajo la misma línea. Tenemos la información del factor, son dos factores, esto ya se mencionó. El factor 1 sería tipo de automóvil, que este está a 2 niveles, extranjero y nacional. Y el segundo nivel sería, bueno, el segundo factor sería por tamaño, el cual cuenta de 3 niveles, que es compacto, grande y mediano. Vemos como el valor de P para los tres
es mayor al valor de significancia, que es 0.05, por lo cual no tendríamos evidencias para plantear la desigualdad entre las medias. Y tuve error en el título, no quiero que quede de esta manera. Yo tenía mi presentación preparada ya, pero hay un error en el título solamente. No afecta, pero igual sirve para remarcar la ruta. El siguiente sería estadística, ANOVA. Ya hicimos el análisis balanceado. Ahora vamos a pedir una gráfica de intervalo. Este va a ser por grupo. Tenemos las lesiones de ok. Voy a quitar esto. Es ok. Tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Le damos a aceptar. Ok, aquí tenemos la interacción. La desviación estándar individuales se utilizan para calcular los intervalos. Ok, aquí tenemos nuestros intervalos para compacto en el extranjero y para el compacto nacional. Aquí podemos ver las comparaciones. Nuestra siguiente ruta sería estadísticas, ANOVA, y en esta ocasión la gráfica de efectos principales. Aquí podemos ver, dice gráfica de efectos principales para las lesiones en la cabeza en un choque, y estas representan las medias de los datos. Tenemos la media para los autos extranjeros y la media para los nacionales. Y tenemos la media para compacto, grande y mediano. Okay, y tenemos nuestra última ruta, que sería estadísticas, ANOVA y gráfica de interacción. Esta nos mostraría la interacción que hay entre las medias. Vuelvo a repetir la ruta: estadísticas, ANOVA y gráfica de interacción. Aquí puedes seleccionas la interacción si quieres como la principal, tamaño de automóvil o el tipo de automóvil. Yo saqué las dos. Esta ya la tenemos aquí, ya la saqué de nuevo, se las acabo de explicar. Tenemos la primera, que sería compacto, donde ponemos el tipo de automóvil. Ahora primero pondré el tipo y luego el tamaño. Se puede notar la interacción. Pues como es la misma gráfica, solamente que planteando como principal en una el tipo de automóvil y en la otra el tamaño del automóvil. Vemos cómo llega a haber interacción en
¿Estas? Ok. Entonces, volviendo, en este ejercicio se nos pedía... Aquí lo tenemos. Pues la igualdad entre... Tenemos aquí nuestros datos. Ok. Como ya se mencionó en diferentes ocasiones, nuestra hipótesis nula plantea igualdad, nuestra hipótesis alterna plantea lo contrario, la desigualdad. Como se nos ha explicado, nos basamos en el valor de significancia, que para este ejercicio era de 0.05, para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Esto es en base a que si el valor de P es mayor al valor de significancia, no tenemos la evidencia suficiente para rechazar o refutar nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad. En esta ocasión, los tres valores nos dan mayor a P, por lo cual aceptamos nuestra hipótesis nula que plantea la igualdad. Hemos visto las diferentes rutas para poder realizar un análisis de las varianzas en diferentes grupos de datos. Vimos cómo hacerlo, las rutas para establecerlos en base a un factor y en base a dos factores. Esto es todo en relación a este tema. Muchas gracias.